Saludos amantes de la ingeniería, los saluda su amigo Armando, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenida al estado transitorio. Si es la primera vez que entras a este canal, te comento que en este podcast hablamos acerca de ingeniería electrónica y temas relacionados. Antes de comenzar, te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir las notificaciones del contenido que subamos. Y también te comento que nos puedes encontrar en Google Podcast y en iVoox. Y como es costumbre, me acompaña mi amigo Jesús, que también es ingeniero en comunicaciones y electrónica. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Aquí nuevamente dándole un poco de seguimiento aquí a este proyecto. Vale, genial. Pues bueno, esta vez vamos a hablar un poquito de electrónica de potencia. Pero bueno, ahora sí que todos los podescuchas, pónganse cómodos y acompáñenos a recorrer las maravillosas pistas del mundo de la ingeniería. Comenzamos. Como ya mencionamos, vamos a hablar un poquito de electrónica de potencia y para eso tenemos como invitado al ingeniero en mecatrónica, José Manuel Alvarado. Buenas noches, Armando. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a las personas que nos escuchan. Sí, pues sí, mi nombre es José Manuel Alvarado Farías. Ok. Eh, Bueno, como es costumbre, cuando tenemos nuevos invitados, les preguntamos, o bueno, que nos cuenten un poco acerca de sus inicios en la ingeniería, ¿no? ¿Cómo fue esta parte de descubrir que querías ser ingeniero, o si sabías que querías ser ingeniero, o fue accidental, o cómo fue? sí, es algo bien curioso porque, bueno, a mí siempre me ha gustado lo relacionado al conocimiento, en particular a las ciencias exactas. Recuerdo que en la secundaria a mí me gustaba mucho la química y como me gustaba la química, siempre me imaginaba que iba a estudiar algo relacionado con química. Llegué al bachillerato y me empezó a gustar la física, porque tenía un muy buen profesor de física, profesor Luis Negrete, y viendo cómo resolvía los problemas me quedé maravillado de la magia que hay con la física y la matemática. En ese tiempo me acuerdo que estaba haciendo un despeje mi profesor y me empezó a gustar la física. Ya después quería ser físico. Y con el paso de los años, al terminar el bachillerato, pues ya después fui descubriendo que tampoco quería ser físico, que ahora quería ser ingeniero, pero quería ser ingeniero porque pues resulta que, bueno, yo soy del estado de Puebla. Cuando yo iba a finalizar mi bachillerato, un amigo que vino a la Expo Profesiográfica aquí a- a la Ciudad de México, me llevó algunos folletos de ingeniería, porque yo le pedí que me llevara folletos en ese tiempo todavía estaban folletos, Ujú. de las carreras de ingeniería que tenía el Politécnico, y hubo una que me encantó desde el primer momento en que vi la información acerca de la carrera. La verdad es que venía muy bien la información y pues me enamoré de la ingeniería mecatrónica. Y pues tomé la decisión de estudiar ingeniería mecatrónica, aunque honestamente cuando tomé la decisión no sabía lo que implicaba, era relativamente una carrera nueva aquí en México. Pues empecé a ver que, bueno, yo, eh, pues como me gustaban las matemáticas, me gustaba la física, quería aplicar los conocimientos que obtenía de matemáticas y de física a resolver problemas reales. Y pues me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México. Soy ingeniero egresado orgullosamente del Politécnico. Soy ingeniero en mecatrónica, estudié en UPITA. Con el paso del tiempo me fui descubriendo muchas cosas de lo que realmente involucraba la ingeniería mecatrónica, que es mecánica, electrónica, teoría de control, programación, o sea, una sinergia de áreas de ingeniería que es muy interesante, pero que como es muy interesante y a la vez es tan compleja, pues honestamente, pues sí, sí me costó mucho trabajo. En un momento de mi vida llegué a pensar, bueno, ¿por qué estudié ingeniería mecatrónica? Aquí en la Ciudad de México y viniendo de un colegio de bachilleres del estado de Puebla, pues la verdad es que sí, fue duro estudiar en UPITA, pero fue creo que ha sido una de las mejores decisiones que he
tomada en mi vida porque pues aprendí muchas cosas aquí en la carrera. Entonces, con el paso con el transcurso del tiempo aquí en Upita, me di cuenta que me gustaba mucho la electrónica, me Ok. gustaba mucho los temas relacionados con electrónica digital. Comencé a trabajar antes de salir de la carrera y me dieron un trabajo ahí de ingeniero de diseño electrónico, entonces empecé ahí a hacer mis pininos, programando microcontroladores, diseñando circuitos electrónicos y todo eso. Y fui como que subiendo de nivel, ¿no? Del ingeniero practicante al ingeniero, pues que ya podía trabajar solo, que ya resolvía problemas. Sí. Y llegó una empresa que, Industrias Alfatec, fue yo, en esa empresa, es una empresa pequeña donde me dieron la oportunidad de hacer muchas cosas. Eh, Ahí comencé como que a ver la parte de electrónica de potencia y me agradó mucho la parte de electrónica de potencia porque ya no nada más eh, tocaba temas relacionados con electrónica digital o analógica o programación, ¿no? Sino que ya, pues venían en una primera instancia como que ya era algo también aplicar los conocimientos de control que yo había adquirido y pues eh, básicamente es la forma en la que yo me relacioné con la ingeniería. Sí, desde muy pequeño, pues sí quise estudiar algo relacionado con ciencias exactas, pero pues eh, mi sueño era ser químico y terminé siendo ingeniero en mecatrónica y dedicándome a la electrónica de potencia. Sí, pues ahí yo creo que tenemos algunas coincidencias, digo, tanto tú y este, conmigo y con Jesús, porque digo, en primera instancia yo me acuerdo que cuando, antes de entrar a la media superior, pues yo no estaba como muy seguro de a qué me iba a dedicar, ¿no? O sea, en la boca pues, estuve en sistemas digitales, pero también tenía la idea de estudiar química, ¿no? O sea, también siempre me ha gustado la química, pero pues al final de cuentas me decanté por la electrónica. Y por ejemplo, Jesús, pues yo creo que te comprende al 100% lo duro que fue, ¿no? O sea, como dicen, ser foráneo y llegar pues a la superior y todos esos obstáculos y la parte de las matemáticas, el ponerse al corriente con los otros compañeros que sí iban de boca y todo eso. Entonces yo creo que ahí sí hay. Sí, exactamente. Yo, la verdad, para mí también fue muy complicado, sobre todo los primeros semestres, que, pues bueno, acostumbrarse al ritmo de vida de la ciudad y luego también al ritmo de vida al ritmo de estudio, ¿no? Que se vive también en el Politécnico. A mí, uno de los profesores que conocí primero ahí en ESIME fue justamente el doctor Roberto Daniel Mota Esteves. Él recientemente, cuando yo empecé a estudiar en la ESIME, él nos había comentado que era su primer salón al que le daba clases en ESIME. Había estado anteriormente en UPITA y sí se nota mucho el nivel también. Sí, la Entonces, él verdad, había estado dando clases allá. sí, honestamente yo pues Eh, traía un nivel promedio para un nivel, bueno, llegué aquí y me quedé maravillado del nivel que había en Upita, principalmente porque pues la mayor parte de los alumnos pues vienen de la vocacional número 9. La vocacional número 9 a nivel nacional tiene un muy buen nivel en cuanto a la formación a la formación que le da a sus alumnos y pues sí, luego había cosas que los profesores ponían en los exámenes que me quedaba así de, ay, no puede ser posible, ¿no? Esto sí es mucho nivel, pero pues sí, eh, tuve que adaptarme al ritmo del trabajo. Eh, Afortunadamente, pues sí, terminé porque también, pues desafortunadamente hubo muchos compañeros que se quedaron en el camino en Upita. Y pues sí, me enamoré de lo que realmente,
de las cosas que aprendí ahí en la escuela, les digo que sistemas digitales, microcontroladores, me gustaban mucho los proyectos que desarrollamos en la escuela. Por ejemplo, en quinto semestre recuerdo que nos encargaron un proyecto de un sistema, eso fue el primer proyecto que me gustó, un sistema de llenado de líquido, pues muy interesante. En octavo semestre nos encargaron así igual un proyecto integrador, y llevábamos visión artificial, hicimos así un pequeño robot escara que tenía, bueno, por medio de de un algoritmo de visión artificial, igual llenaba líquido, me gustó mucho. Y pues ya el trabajo terminal, ahí hicimos una máquina para procesar leche de soya, y pues sí, aprendí mucho. La verdad es que Upita pues me ayudó mucho a la formación como ingeniero. Es algo que yo le agradezco mucho al Politécnico, porque afortunadamente en los lugares donde he trabajado sí han sabido reconocer el trabajo que realizo, porque algo que distingue al ingeniero politécnico es que técnicamente es muy bueno. Es que es una persona que está acostumbrada a resolver problemas, eh, y muchas veces a partir de no tener mucha información, ¿no? Entonces como que sí se nos da esa pauta para trabajar de forma independiente, resolviendo problemas, buscando información, siendo creativos, resolviendo problemas. La verdad es que es algo que me dio el Politécnico, que mi escuela también, pues que yo agradezco mucho, porque gracias a eso me he podido abrir camino en esta corta carrera que tengo. Ok, pues sí, realmente, aunque muchos lo duden, pues la formación que recibimos, al menos hasta nuestras generaciones, no sé, en las actuales, ya, pues sí ha sido de alto nivel, digo, con sus deficiencias y demás, en todo lo hay, pero sí, coincido contigo. Oye, y me surgió una pregunta, ¿de qué generación eres de Idupita? Mira, yo soy de la generación, O bueno, ¿en qué año entraste, más bien? entré en el 2005, pero pues sí, como para mí sí fue muy difícil. O sea, aquí voy a hacer la confesión, ¿no? Sí, me di unos permisos algunos años de no asistir a la escuela, y pues también algunas materias que se me complicaron al principio, los primeros 5 semestres, y me rezagué ahí un año. Entonces pues sí tuve terminé en el año, ah, es que fue algo muy raro. Terminé del año 2010, a la mitad del año 2010. Ok, Pero pues sí, soy de esa generación. Todavía me tocó, no sé si ustedes recuerdan, Plan 98. Eh, yo soy egresado del Plan 98, entonces, pues sí, cambió mucho. La verdad es que yo creo que las generaciones de Politécnico siguen siendo ingenieros muy fuertes, pero eh, en el caso de Upita, el Plan 98 era el plan original con el que empezó la escuela. Y pues sí, había muchas materias que muchas de las veces sí no eran un trauma, pero eran materias que sí requerían ahí, pues, dedicarle tiempo. Teoría de control, comunicaciones, eh, vaya, mucha matemática, y sí, era dedicarle mucho tiempo y mucho trabajo. Entonces, los nuevos planes de estudio creo que ya están un poquito más relajados, porque los estudiantes ya pueden escoger sus materias. También veo que el nivel ya, pues sí, ya se ha relajado un poquito más, pero pues sí, yo considero que continúan siendo muy, muy buenos. sí, y fíjate que es Pues a algo nosotros chistoso, nos tocó el 2004, ¿no? El plan 2004, yo si no creo me que sí, equivoco. Sí, pero porque, te iba a comentar que cuando tú ibas saliendo, José, yo iba entrando a decirme prácticamente. sí, 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 yo egresé de la escuela,
De hecho, yo ya estaba trabajando hasta antes de egresar. Ujú. Eh, Creo, la verdad es que siempre algo que también hice durante toda la carrera, por ser estudiante foráneo, tuve que trabajar y estudiar, entonces también eso como que complicó mucho las cosas. Pero yo recuerdo que empecé a trabajar primero como técnico en electrónica y ya de ahí me salté a pedir un trabajo como ingeniero, sin ser egresado. Entonces se me ocurrió pedir un trabajo como ingeniero y ya estando ahí a la hora de la verdad, pues sí como que empecé a dudar, digo, chin, creo que todavía no tengo la formación completa para trabajar aquí, pero fue algo, fue algo que me ayudó mucho. Ok. Ah, y bueno, te preguntaba Y de... hablando de eso, ah, sí, perdón, sí, adelante. sí, te preguntaba de en qué año entraste, porque dije, bueno, creo que entró de los primeros años. Y justamente tenemos un amigo, Antonio Beltrán, que él también fue de Upita y creo que él fue de la primera generación. Dije, igual y lo llegaste a conocer. Ah, no, la primera generación, créeme, las primeras generaciones de Upita, la verdad es que gente muy, muy buena, muy, muy bien preparada, personas con mucho potencial que pues actualmente están en los lugares en los que ellos están tanto trabajando o haciendo investigación, son personas que son muy buenas. Las primeras generaciones de Upita, eh, yo creo que fueron de las mejores, ¿eh? Porque, pues sí, sí, había mucho nivel. O bueno, hay todavía, pero siento que había mucho más en las Sí. primeras generaciones, excelentes generaciones. Sí, pues este amigo que te comento, pues él ahorita está en General Motors allá en Estados Unidos. Sí, Y por ejemplo, no sé si ubicas ay, no me acuerdo el nombre de este compa, pero el fundador de Probionics, que es a una... Luis Armando Bravo Castillo. Ajá, Sí, claro ajá, que sí. De hecho, yo estuve trabajando un rato con él. Era cuando empezaba a hacer las primeras tarjetas de su brazo. ok, Eh, Me acuerdo que en ese tiempo estaban trabajando con un PIC 16, pero estaban migrando todo al al MSP 430. En ese tiempo era una novedad el MSP 430. eh, pues empezaba ahí como que a mejorar la tecnología de sus brazos. Y pues la verdad es que el ingeniero Armando, pues un muy buen ingeniero, visionario, una persona muy, muy emprendedora. Y pues sí, él sí tuve fortuna de conocerlo. no, pues, qué interesante, la verdad que sí, bueno, Chucho, ibas a comentar algo. Sí, regresando un poco, a mí me surgió la duda de, pues, ¿cuál fue tu primer trabajo? Porque, pues Ah, bueno, comentas que estuviste también viendo ahí un poco de diseño de electrónica y programando algunos ajá. microcontroladores. Y al Ujú. menos, pues, por mi experiencia propia, eso es algo un poco complicado o escaso aquí en México. Sí, Sí, bastante complicado. Bueno, mira, pues realmente, como así a nivel técnico, a nivel ya de ingeniería, mi primer trabajo fue como técnico en electrónica. Me acuerdo que en esos años empezaba a llevar la materia de arquitectura de computadoras y trabajaba en el centro de servicio de Sky. Lo que nosotros hacíamos ahí era reparar los decodificadores de satélite. Y pues, como pues, yo era el único que estaba estudiando, sí había técnicos en electrónica y todo eso. Y había un ingeniero, el ingeniero Gustavo Morales, que es un gran amigo mío. Él tenía acceso a los diagramas y a la información de los decodificadores, entonces como que luego me empezaba a compartir ahí cierta información. Ahí empezaba a ver, por ejemplo, cómo estaban organizados los decodificadores, que tenían un procesador y una memoria, y pues ahí fue cuando empecé a aprender un poco más acerca como de electrónica. Después de eso me fui a trabajar a una empresa mexicana que se dedica a fabricar y
vender controladores de temperatura, controladores de flama, que se llama FESA Electrónica. Es una empresa pequeña, una empresa mexicana muy pequeña. Y ahí me dieron la oportunidad como de empezar a hacer algunas cuestiones de diseño electrónico, que al principio pues sí me costó mucho trabajo, porque pues era algo nuevo para mí, pero pedí el trabajo así de ingeniero de diseño. Me acuerdo que pues me empezaron pagando muy poco, pero pues fue una muy buena oportunidad para aprender. Eh, Aprovechando los conocimientos de la escuela también y aparte pues estudiando por tu cuenta, porque como bien es sabido, pues muchas veces en la escuela pues no nos enseñan todo, o muchas veces los profesores por la falta de experiencia, o muchas veces bueno, desafortunadamente también por la falta de interés, como que no nos enseñan bases sólidas como para hacer frente ya a problemas reales de la vida real. Entonces también ahí fue mucho como estudiar por mi cuenta. Y realmente así es ya en la vida laboral, ¿no? La escuela te da las bases, te da un conocimiento muy general y ya depende de ti lo que quieras hacer para que puedas crecer y desarrollarte como ingeniero. Ok. Y por ejemplo, aquí me surge la duda, o sea, tú ya egresaste y Sí, empezaste, bueno, ya trabajabas desde antes, ¿no? Pero bueno, sí, sí, continuaste, sí. ahora sí que ascendiendo en la parte de ingeniería en la industria, pero ¿cómo, o sea, cómo fue que te decidiste a estudiar un posgrado? Me parece Ah, un poco, digamos, hasta cierto punto raro, porque la mayoría de las personas que a lo mejor en su vida académica tienen la idea de estudiar un posgrado, pero al final se dedican, pues a trabajar ya en empresas y demás, es muy difícil que regresen, ¿no? Porque pues sí, obviamente ganas mucho más afuera que tu beca de 10,000 pesos, ¿no? En la maestría. sí, claro que sí. Sí, bueno, yo pues lo decidí estudiar un posgrado porque era algo que yo quería hacer una maestría. Digamos que desde que eh, en el transcurso de la carrera, o tal vez después de salir del nivel medio superior, eh, surge ese sueño de querer estudiar una maestría, o esa visión, ¿no? O ese deseo de querer estudiar una maestría. Eh, Ese deseo como que se fue borrando a lo largo del transcurso de la ingeniería, porque yo decía, bueno, si así es la ingeniería, no me imagino cómo va a ser el posgrado. Sí, es algo duro, pero es algo que se recuperó después de que yo terminé la carrera, terminé la licenciatura. Quise como que aprender más sobre algunas cuestiones. En este caso, vuelvo a repetir, empecé a trabajar con electrónica de potencia, me interesó mucho y pues quise estudiar un posgrado relacionado con eso. Entonces aquí buscando en México, y también aquí en Politécnico, pues vine a dar aquí a la sección de posgrado de, de ingeniería eléctrica aquí en Zacatenco. Y pues eh, resulta que aquí tenían una línea de investigación dedicada específicamente a sistemas digitales y a electrónica de potencia. Y ahí fue donde dije, ah, mira, yo puedo estudiar una maestría relacionada con esto. Y pues ya me metí aquí al posgrado. La verdad es que es, yo creo que es igual una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. Eh, la verdad es que me gustó mucho el trabajo que hice en el posgrado, y pues ya de ahí terminé el posgrado y estaba viendo qué opciones podía haber. Eh, Comencé a buscar trabajo de nuevo, pensé las cosas también, tuve algunas ofertas de algunas empresas y pues decidí estudiar el doctorado, y pues ahorita andamos aquí en el doctorado. Sí, pues ahora sí que justamente nos conocimos cuando salimos de la maestría, ¿no? Sí, ahí en una entrevista de trabajo, sí. Estuvo curioso, pero
Algo que me acuerdo de esa entrevista es que ahí estábamos casi una persona de cada ICIME, ¿no? O Ah, sea, sí, había sí, uno claro. de Culhuacán, esto de posgrado en Zacatenco, estaba uno de Azcapo, nada más faltaba el de Ticomán, pero sí, me pareció muy curioso. Sí. Este, pero, y de hecho me acuerdo que esa vez me comentaste, ¿no? Que estabas pensando hacer el doctorado, pero que lo pensabas hacer en el extranjero y finalmente pues terminaste quedándote. Sí, sí, bueno, fue algo ahí, como que balancear, ¿no? Porque, Ujú, eh, bueno, yo, eh, la verdad es que a mí me fue muy bien aquí en el posgrado, en la maestría. En la maestría me fue mejor de lo que yo esperaba. Eh, Creo, se hizo una tesis de un trabajo que ya se había hecho. El trabajo que se hizo fue un controlado, un driver para un motor de inducción. La verdad, yo creía que ya conocía muchas cosas después de la experiencia de trabajo que yo tenía. Digo, no, pues yo ya sé muchas cosas y aquí nada más voy a complementar. Pero resulta que aquí en la maestría aprendí más cosas. La formación que me dieron fue como para, eh, pues, eh, aprender a resolver problemas y también aplicar el conocimiento que iba yo adquiriendo para resolver problemas. Y pues uno de mis directores de tesis, el doctor Jaime José Rodríguez Rivas, que también es conocido allá en Culhuacán, de hecho, él formó a algunos de los profesores que ahorita están en las secciones de posgrado que se dedican a electrónica de potencia. Eh, Él me comentó que si yo quería seguir estudiando el posgrado, pues él me podía pues contactar con sus colegas que tienen en el extranjero, o conocidos que tenían en el extranjero, para que ya me fuera a estudiar, porque pues yo honestamente pues también estaba viendo la posibilidad de poder quedarme aquí en México, eh, inclusive ahí en el CIME Zacatenco, en ingeniería eléctrica. El problema de aquí del doctorado en ingeniería eléctrica es que actualmente no está en el PNPC. Ese es un problema también. Eh, pero dadas algunas situaciones familiares, pues sí hay equilibrio sobre la conveniencia de irme al extranjero o quedarme aquí en México. Entonces ya igual el mismo doctor, mi mismo asesor, me invitó junto con otro de mis directores de tesis a que me quedara aquí en México, a estudiar el doctorado en energía mm, aquí en el Politécnico. Y me propusieron un tema, me agradó. Fue volver a empezar de nuevo porque pues el control de motores a sistemas fotovoltaicos, actualmente estoy trabajando con un tema de sistemas fotovoltaicos, pues sí es otro boleto totalmente diferente. Aparte, pues yo, pues sí, digamos que hay muchas cuestiones de ingeniería eléctrica que me costó volver a retomar, pero que con el paso del tiempo ya fui dominando un poquito más y pues ya me quedé aquí en México. Fue más por cuestiones ya personales de equilibrar, ¿no? Sobre la conveniencia de irme al extranjero y de quedarme aquí en México. ujú, sí, sí, sí. Sí, pues digo, así pasa, ¿no? No siempre uno puede tener controlado todo. Sí, Pero, bueno, y entonces ahorita estás trabajando con sistemas fotovoltaicos, ¿no? Pero bueno, antes de que pasemos a esa parte, nada más, a ver, desde tu punto de vista, si le podrías decir a la audiencia, ¿por qué estudiar un posgrado o por qué no? Digo, tenemos un capítulo dedicado completamente a eso, pero pues, sí sería interesante. sí. Ok, bien, bueno, bien, mira, yo creo que eh, el estudiar un posgrado te da una visión diferente acerca de tu carrera, totalmente diferente. Cuando estudias una maestría, te enriquece bastante en la parte científica y en la parte técnica. Yo no tengo dudas de eso, la verdad es que ese fue mi caso. Yo entré al posgrado siendo pues un ingeniero que estaba especializado en diseño de sistemas digitales o
diseño de circuitos electrónicos o cuestiones de ingeniería de ese tipo. Y pues terminé la maestría siendo un especialista en, pues en máquinas eléctricas, un poco dominando más la parte de teoría de control, enriqueciendo los conocimientos que tenía ya sobre el área de diseño electrónico. Y pues otra cosa que también me enriqueció fue que aprendí a investigar por mi cuenta para resolver problemas. Y pues yo me he dado cuenta de esto porque pues la verdad es que en los lugares donde he estado o a los lugares en los que me han invitado o me han ofrecido trabajo, pues sí, eh, creo que un posgrado, por lo menos una maestría, te da cierto peso y cuando es una maestría en una institución como el Politécnico, pues sí, la verdad es que sí tiene peso. Entonces, eh, pues yo creo, más bien mi opinión es que un posgrado sí te abre un panorama, te abre a un panorama totalmente diferente en cuanto a tu carrera. Actualmente en el doctorado, yo estoy aprendiendo otras cosas, eh, estoy mejorando en las cosas que yo ya era especialista también. Y también tengo la oportunidad no solamente de dedicarme, aunque la idea es que yo me dedique a un tema en específico, tengo la oportunidad de dedicarme a aprender algunas otras, mm, de aprender algunas otras áreas, porque pues si bien es cierto ya el conocimiento o en el caso de ingeniería, la ingeniería ya no es tan especializada como hace unos años, ¿no? Sino que ya cada vez se está volviendo más interdisciplinaria. En el caso de ingeniería, digamos, eléctrica, con el tema de tesis que estoy desarrollando, ya es como que, pues no solamente es la eléctrica, ya entra ahí cuestiones de programación, cuestiones bueno, ya otras áreas de ingeniería. Entonces, un posgrado enriquece no solamente tu manera, bueno, enriquece tu manera de ver las cosas, te da herramientas adicionales en cuanto a la formación académica como ingeniero, para que tú puedas resolver problemas de diferente, bueno, problemas de tu área. Yo estuve trabajando hace un año en Honeywell y la verdad es que pues sí tenía compañeros que habían estudiado posgrados en el extranjero, posgrados en escuelas privadas, algunos venían de escuelas privadas, pero la formación que me dio el posgrado de aquí de la sección de ingeniería eléctrica, la verdad es que sí, en cuanto a lo técnico, eh, pues sí destacaba con mis compañeros. Digo, ellos tenían algunas otras habilidades. Ah, por ejemplo, hablaban inglés mucho mejor que yo, se expresaban muy bien en inglés. En cuestiones de manejo de proyectos también creo que eh, son las cosas que muchas veces como ingenieros debemos de mejorar la parte de las soft skills, pero técnicamente pues creo que te enriquece mucho. Ok, ok, pues muy bueno tu punto de vista. Este, Y sí, bueno, ahí, no. finalizando el doctorado, ¿cuáles serían tus aspiraciones? ¿Piensas todavía buscar algún empleo relacionado a lo que estás desarrollando en tu tema de tesis? ¿O pensarías continuar con la investigación? Eh, yo, eh, vaya, ¿O todavía es muy actual, pronto para no, no, decir no es esto? muy pronto, no es muy pronto. La verdad es que actualmente estoy en cuarto semestre, estoy finalizando el cuarto semestre, entonces como que estoy a tiempo para pensar en eso. De hecho, una de las cosas que ya creo que alguna vez comenté ahí con Armando es que pues a mí también me gustaría como empezar o a desarrollar esa parte o lo que estoy tratando de hacer es desarrollar la parte emprendedora, porque
pasa algo muy curioso aquí en México y es algo que yo siempre, bueno, yo en los últimos años he criticado, que estamos formando muchos investigadores, pero desafortunadamente como que se está escatimando mucho en darle los medios necesarios como para que ellos puedan quedarse a trabajar aquí en México o darles bases sólidas o plazas sólidas para que ellos se puedan desarrollar aquí en México, ¿no? Es algo triste, pues, ver que cuando muchos de los colegas de que quieren ser investigadores salen y pues tienen que ir a trabajar a algunas escuelas con profesores por asignatura. Entonces, a mí sí me gustaría dedicarme a la investigación. Definitivamente creo que es el sueño de todas las personas que estamos aquí en el doctorado. Sí, estoy trabajando por eso también. Eh, pero también me estoy preparando como para ver algunos otros panoramas. Una de las cosas que yo veo es que el área de energía en cuanto a electrónica de potencia es un campo que aquí en México está muy poco explotado. A nivel mundial sí hay especialistas, aquí en México sí hay, pero no hay tantos como en Europa, como en Estados Unidos, como en Canadá. Entonces, me estoy preparando también para poder, pues, dar ese salto o buscar, pues sí, integrarme a grupos de trabajo relacionados con esta área o, pues, también aprovechar la experiencia que ya tengo y aprender más sobre las áreas en las que yo ya venía trabajando y, pues, buscar también, vaya, no cerrarme solamente a una sola opción que sería la investigación, ¿no? Sino que puede ser también, una ventaja que tenemos aquí en México es que pues tenemos el CONACYT, tenemos las becas CONACYT, entonces eso nos ayuda como que sí, a atender nuestro posgrado, pero también a que podamos aprender algunas otras cosas, a que mejoremos en algunas otras. Entonces, pues sí, yo buscaría ahí, por ejemplo, pues no solamente quedarme con el aspecto de la investigación, si es posible desarrollar algún proyecto de emprendimiento con lo que yo estoy haciendo o algún proyecto que se pueda desarrollar, pues no lo dejaré de tomar en cuenta y pues también sí pues buscaría pues integrarme a un grupo de trabajo, porque pues sí, ya hay una diferencia bueno, hay una diferencia de la ingeniería a la maestría en ciencias y hay otra diferencia ya al doctor, ¿no? Entonces, eh, yo espero que no pase lo que ha pasado en otras ocasiones, que, por ejemplo, hace medio año tuve una entrevista de trabajo en Ford y sospecho que ya no me hablaron porque eh, creo, o bueno, me dijeron que no eran lo que yo buscaba por algunas cuestiones ahí que yo me quedé así creo que por el idioma, fue lo que me dijeron, pero yo sospecho que no quisieron que yo trabajara con ellos porque pues sí les dije que estaba estudiando el doctorado y las cosas que estaba haciendo, entonces sospecho que pensaron que estaba muy sobrecalificado para lo que iba a hacer ahí en Ford. Pero sí, digo, estoy muy de acuerdo con tu postura acerca de que pues no hay empleo para, o sea, si de por sí a veces falta empleo para los ingenieros, para Ujú. maestros en ciencias, investigadores en general, pues ya está todavía mucho más complicado. Sí, Y en efecto, o sea, tampoco es como que haya las suficientes plazas de investigador en las escuelas, ¿no? sí, no, realmente hay muy pocas y las que hay están muy competidas. Algunas, pues sí, ya están ahí como que, eh, no sé si comprometidas, ¿no? Pero ya hay gente que ya ha hecho trabajo, entonces como que sí, ya, pues es algo muy complicado. Lo que yo sí veo es que en Estados Unidos, caray, hay bastante trabajo, ¿eh? Me he metido a las bolsas de trabajo de Estados Unidos y en serio que los trabajos que andas buscando aquí en México, en Estados Unidos creo que salen varios por semana y pues sí, sí hay oportunidad de seguir trabajando.
o de seguir la investigación, ya el siguiente paso sí sería el extranjero, ya no sería México. Ya ahí sí ya es algo que sí estoy decidido a hacer si, por ejemplo, si me inclino por hacer un postdoctorado, sí lo buscaría hacer en el extranjero. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, digo, de las personas que he conocido y que han hecho estancias o postdoctorados en el extranjero, pues sí, comentan que es una muy grata experiencia, ¿no? O sea, tanto por lo académico, por lo que, todo lo que ves. Este, pero bueno, entonces yo creo que, a ver, pasando ahora sí que al tema principal, ¿no? Sí. La parte de los sistemas fotovoltaicos, bueno, digamos, creo que se ha puesto un poco de moda, ¿no? De toda esta parte Ujú, de las energías limpias, que le ujú, llaman y que muchos dicen, no, es que no es tan limpia como dicen y demás, hay como mucha sí. controversia. Ujú. Este, digamos, ¿qué nos puedes decir al respecto de cómo se encuentra actualmente esa parte, ¿no? El desarrollo tecnológico y, sí, el desarrollo tecnológico en general y Sí, principalmente en México, ¿no? sí, mira, este es un gran debate. De hecho, hasta hace un mes había un problema aquí en México que se suscitó ahí porque el SENACE canceló algunos permisos de prueba para algunos eh, productores de energías a base de renovables. Entonces ahí como que se suscitó un problema, el SENACE emitió su comunicado, los particulares pues sí se rasgaron las vestiduras y bueno, se hizo un relajo, ¿no? Empezaron a decir que este gobierno que no quería las energías renovables y bueno, se empezó ahí otro debate de que si son energías limpias y todo eso. Bueno, la tecnología para aprovechar las energías renovables es algo es lo del futuro, es algo que independientemente del debate que se tenga, algún día vamos a tener que dejar de depender de los combustibles fósiles y es porque pues los estamos utilizando de una forma indiscriminada que como son eh, lo que son los combustibles a base de carbono son recursos no renovables, no hay, vaya, no le estamos dando tiempo a la Tierra para que regenere esos recursos. Algún día vamos a tener que depender de eso. Y las opciones que tenemos, pues son las energías renovables. En este caso, actualmente las energías renovables hay ese debate sobre si son limpias o no. El problema, por ejemplo, de los generadores los generadores para eólica, que son motores, es que, por ejemplo, los motores síncronos de imanes permanentes, pues sí se requiere ahí una buena cantidad de recursos, tanto naturales, energéticos, para que puedas extraer eh, esos elementos que necesitas para construir los motores. Los paneles fotovoltaicos también es el mismo tema, que consume recursos energéticos, también materiales que necesitas para construir los paneles fotovoltaicos. Y actualmente, pues no se ha llegado al punto como de que hasta hace 2 años era mayor la cantidad de energía que tú consumías para poder construir un panel que la que tú ibas a producir durante toda la vida útil del panel. Entonces ahí como que hay ese debate todavía. Efectivamente, eh, eh, el trabajo que se está orientando a la investigación actualmente es a desarrollar y hacer más confiable la tecnología para que nosotros podamos utilizar las energías renovables. Pero decir actualmente que son limpias, como que es algo que todavía se puede debatir. Sí son energías limpias porque tal vez no producen, bueno, en comparación con los combustibles fósiles, no generan gases de efecto invernadero, pero como que todavía nos hace falta trabajar ahí. En algunos años íbamos a poder hablar de que son energías limpias, porque la tecnología ya nos va
permitir poder como que mejorar ese balance en cuanto al consumo de combustibles fósiles. Pero estamos bueno, nosotros actualmente en el posgrado pues estamos trabajando ahí con temas de ingeniería eléctrica aplicados a energías alternas, que es algo muy interesante. Estamos trabajando por eso, pero pues sí hace falta ahí como que más investigación, más desarrollo y hacer más confiables a las energías renovables para que ya podamos decir que son completamente energías limpias. Bueno, esa es una opinión eh, personal con base a la formación que he tenido a lo largo de estos años. Sí puede haber personas que pues sí digan, oye, no, es que las energías, es que la fotovoltaica es totalmente limpia, y la eólica es limpia, entonces sí, como que todavía hay ese tema, es un tema de controversia actualmente, pero es el futuro de la energía, indudablemente, y es algo en lo que se tiene que seguir trabajando. Y en determinado momento sí van a rebasar a los combustibles fósiles en cuanto a que tienen que ser más confiables y sí tienen que ser más limpias que los combustibles fósiles. Sí, digo, hace tiempo lo comentaba con Jesús, que pues muchas posturas de las personas que no tienen formación técnica o científica, pues comentan eso, ¿no? De que es que no son tan limpias como dicen, o contaminan más en la producción y demás, ¿no? Pero yo le decía, o sea, a final de cuentas no es como que la ciencia y toda la investigación se quede parada en un punto, ¿no? Al final de cuentas se está realizando investigación para mejorar los procesos y demás, y optimizar y Sí, que claro. dejen de contaminar tanto, ¿no? A la hora Sí, de la fabricación. sí. Fíjate que, por ejemplo, ya hablando así de la energía fotovoltaica, que es mi tema de investigación, y también acerca de las microredes y todo esto que cada día se pone más de moda. Bueno, no se pone más de moda, es lo de hoy y es en lo que se encuentra trabajando o el esfuerzo de investigación en cuanto a ingeniería en energía, que tienen sus ventajas, unas ventajas enormes. La energía fotovoltaica y la eólica y cualquier tipo de energía alterna que tú tengas disponible en una localidad remota que no tenga acceso a la red, vaya, tú la puedes aprovechar para generar energía eléctrica, bueno, tú la puedes aprovechar para que pueda ser utilizada en procesos útiles. Esa es una ventaja enorme, que puedes aprovechar tanto la energía del viento, la del sol, biomasa, eh, y posiblemente no tienes acceso a la red eléctrica, entonces pues puedes generar energía. Ahora también en cuanto a usuarios particulares, por ejemplo, lo que se ha hecho en otros países que pues tú puedes instalar ahí tus paneles fotovoltaicos y puedes reducir tu consumo de energía eléctrica de la red, y en lugar de que tú estés consumiendo, pues puedes inyectarle energía a la red y pues eso reduce también ahí económicamente, pues sí es atractivo. Eso aquí en México todavía está en desarrollo, igual como en muchas áreas estamos rezagados. Y pues sí es muy interesante. Bueno, la verdad es que sí es conveniente para muchos casos la utilización de energías alternas, o sí es atractivo porque pues como repito, hay localidades que no tienen acceso a la red eléctrica, o pues la ventaja de esto es que pues diferentes fuentes de energía pueden ser utilizadas para que puedan ser aprovechadas en tareas útiles, como es el caso de las microredes. Ok, ok. Y te iba a preguntar otra cosa, pero se me fue la idea. Sí, adelante. No sé, Chucho, que tenías Bueno, ahí varias yo, preguntas. yo recuerdo que, sí, recuerdo que ahí el debate que habían empezado con Armando era pues más bien por un documental que yo me miré en alguna ocasión que iba hacia la Ciudad de México y bueno, pues en el camión fue lo que me tocó escuchar. Hablaban ahí justamente
lo que comentas de, pues que como hay ciudades o algunos asentamientos de personas que pues no tienen conexiones directas hacia la red eléctrica, pues ahora se está optando por energías, pues entre comillas, no sé si sea correcto también decirle así, energías alternativas, ¿no? Sí, Y son bueno, alternativas. para el caso de la India, había aumentado mucho la producción de energía eléctrica, o bueno, la conversión a energía eléctrica a través de fotoceldas. Sí. O, Ujú. eh, pues ahí estaban notando un beneficio porque, bueno, la calidad de de vida de las personas también estaba aumentando, ¿no? Porque, bueno, Sí. no solamente es obtener la energía eléctrica, sino que pues también a partir de la energía eléctrica, pues obtienen muchos otros beneficios. Sí, Am, claro. y bueno, aquí también lo que estaba hablando con Armando era, pues bueno, qué tanta competencia hay de energía eléctrica aquí, perdón, de energía, sí, eléctrica generada a través de celdas solares o algún otro, digamos, Sí. sería algo viable, Ah, ya que hay que tomar en cuenta también las políticas que se están haciendo prohibitivas de energías renovables, ¿no? Aquí en sí. México. Sí, el detalle aquí en México en cuanto a las políticas que hay, son cuestiones que, bueno, yo no soy especialista en esto, pero eh, realmente no es que aquí en México, México tiene un potencial así muy grande para que se pueda producir energía eléctrica a partir de energías alternativas o energías alternas. El caso de Oaxaca, donde hay granjas solares de energía eólica, pues es algo que habla del potencial que tiene México. El norte del país es un terreno que tiene un potencial muy amplio para que se pueda producir energía fotovoltaica. El detalle aquí en México es que bueno, no va a ser comercial ni tengo ninguna una postura política, es neutral, es una opinión así como, bueno, es una opinión que inclusive he escuchado de algunos compañeros que son especialistas en el área de ingeniería eléctrica, de sistemas de potencia. Eh, lo que pasa aquí en México es que se otorgaron algunos contratos para que se pudieran producir, bueno, contratos con la reforma energética, se empezó o se pretende que también pues se pueda producir energía a partir de estos recursos. El detalle es que no se pusieron las reglas claras. Por ejemplo, para que tú puedas producir energía eléctrica con con energía fotovoltaica o eólica o lo que tú quieras, tienes que cumplir con ciertos códigos de red, porque en este caso, como México es una red eléctrica que todavía funciona con combustibles fósiles, pues sí, el problema que tienen las energías alternas es que son muy intermitentes. Por ejemplo, si el día de hoy aquí en la Ciudad de México hay nubes, pues ya no voy a estar produciendo la misma energía eléctrica, ¿no? Entonces, esa energía eléctrica que yo no estoy produciendo la tiene que compensar la red. Si estoy conectado a la red eléctrica, entonces las máquinas que están produciendo esa energía eléctrica de forma tradicional a través de combustibles fósiles, pues tienden a trabajar más o a sufrir cierto desgaste o tienden a sufrir o la red eléctrica tiende a sufrir ciertos disturbios que no se habían contemplado hasta estas fechas. Entonces,
El problema es ese, la intermitencia, y de la intermitencia va que tengas que cumplir con los códigos de red. Entonces son cosas que todavía se tienen que resolver aquí en México. Pero sí, como tú dices, sí, eh, utilizar este tipo de energías es lo de hoy, es lo del futuro, ya no es lo del futuro, sino que es lo de hoy, y es algo que se tiene que estar, en lo que se tiene que estar trabajando mucho, en establecer ahí cuáles son las reglas, cuáles son las soluciones que se van a dar para resolver los problemas, por ejemplo, los que se están presentando en la red eléctrica nacional, qué soluciones se van a dar. Y por otra parte, seguir, bueno, aprovechar las ventajas que tienen estas energías alternas. Pero sí, tienen, como lo dijimos en un principio, tienen sus pros y tienen sus contras. Algo que no se me olvidó mencionar hace Ok. rato es la intermitencia que hay, que es un problema que todavía se tiene que resolver, o hay muchos esfuerzos de investigación en poder resolver los problemas relacionados con estas intermitencias. Es por eso que surge, por ejemplo, surge el concepto de microredes, donde tú ya no solamente dependes de la fotovoltaica, dependes de la eólica, también puedes depender de la biomasa, también puedes estar conectado a la red eléctrica. Entonces, sí, se está trabajando en eso para mejorar Ok. todas estas cuestiones. Ujú. Sí, Y pero bueno, ahí una pequeña duda. ajá. Perdón, sí, continúa. Sí, nada más aclarando un poco. Aquí en México no, bueno, de las políticas que hay en el último año, en los últimos meses, no son prohibitivas. Bueno, no son prohibitivas o restrictivas en cuanto a las energías alternas. Lo que se les está pidiendo a los particulares es que puedan cumplir con los códigos de red que está estableciendo en este caso la CFE. Ah, bien. Bueno, mi pregunta iba encaminada un poco para allá, pero creo Sí. que ya con esto lo respondiste. Iba a ser pues un pequeño ejemplo, ¿no? Si yo Ujú. quisiera hacer mi cabañita ahí off the grid y tomo ahí un Powerwall de Tesla y le conecto unas celdas solares, ¿estaría incumpliendo alguna ley? Pues bueno, ya, No. eso ya comentaste que no, ¿verdad? No estarías Ujú. incumpliendo ninguna ley. Ahí, por ejemplo, si tú quieres, es que aquí hay un aspecto, ¿no? Que la energía fotovoltaica en el caso de las ciudades es atractiva porque tú puedes producir tu propia energía eléctrica y dejas de depender de la red eléctrica, de la red de la CFE. Entonces, en lugar de que tú consumas energía de la red eléctrica, tú le vas a regresar energía a la red eléctrica. Y con eso tu consumo, o bueno, a fin de mes o cuando te manden ahí tu recibo, pues va a ser mucho menor lo que tú consumiste. Bueno, en teoría, porque eso actualmente aquí en México se están estableciendo las reglas para eso también, ¿no? Entonces, como que no, todavía no tenemos esa parte bien definida aquí en México y esa cultura. Pero, por ejemplo, si tú quisieras producir tu energía eléctrica y estuvieras desconectado de la red, no tienes ningún problema. El problema es cuando te quieres conectar a la red porque tienes que cumplir con normas de seguridad, por ejemplo, tienes que cumplir ahí, pues, tu sistema tiene que cumplir ahí con la cantidad de armónicos que le estás inyectando a la red, eh, códigos de red que tienes que cumplir, pero solamente si estás conectado a la red. Sí, sí, entiendo. Eh, Ok, bueno, Más ahí preguntas, también otro tema, sí, otro tema es referente al almacenamiento, ¿no? Eh, Ajá. bueno, ahí nos comentas que hay intermitencia en este caso porque, pues bueno, dependemos de algo que está fuera de nuestro control, ¿no? Que es el clima o Ajá. el ambiente, ¿no? Las condiciones Este, ambientales. eh, sabemos que
pues también las baterías químicas en este momento no están en condiciones de poder almacenar un tiempo prolongado, pues la energía que se recupera de pues cualquier otro de estos sistemas alternos, ¿no? Sí. Hace un tiempo vi algunas propuestas que me llamaron bastante la atención, que son, es, ellos los llamaban como baterías mecánicas, porque bueno, pues por ejemplo, una de ellas era un disco que simplemente giraba, ¿no? Por un lado, tú tenías una masa muy grande y la conectabas hacia un motor y la hacías girar, ¿no? Entonces, ya que tenías este disco girando, pues obviamente al ser una masa muy grande, pues es muy difícil de detener. Entonces, ya Sí. cuando tienes cierta velocidad, desconectas tu motor y cuando quieras recuperar esa energía, pues, le conectas ya sea el mismo motor o en reversa, por así decirlo, o le conectas a algún otro generador. Entonces, pues de esta forma puedes regresar cantidades grandes de energía Sí, o sí. recuperarlas, ¿no? A través de un sistema que es distinto a una batería química. Otro que también me pareció llamativo fue utilizar minas de carbón que ya están en desuso, inyectarles aire a presión en uno de los extremos y sellarla, ¿no? Y Sí. justamente ya cuando quieras recuperar esa energía que inyectaste a esa mina de carbón, por el otro extremo haces fluir el aire para, pues, de la misma forma, no sé, conectar un motor o un generador, etcétera. Sí. No sé si tú conozcas eh, alguna otra propuesta que se tenga ahora para hacer este tipo de baterías. No, bueno, no es mi tema de especialidad, pero lo que sí puedo mencionar es que el tema de almacenamiento es precisamente almacenamiento de energía, es uno de los grandes tópicos en los que se está trabajando precisamente para resolver este tipo de intermitencias, porque resulta que hay algunos sistemas donde no solamente utiliza baterías electroquímicas para poder compensar esas intermitencias de los sistemas sistemas de energía alterna. También utiliza sistemas mecánicos, como tú lo acabas de mencionar, eh, los volantes de inercia. Eh, es un tema de investigación también muy, muy extenso. Entonces, hay mucha gente que está trabajando en esto. Digo, a mí me toca trabajar más en la parte como de control, porque pues el tema que estoy trabajando, pues aunque no es directamente control puro, resulta que cuando tú quieres formar una onda sinusoidal que estás extrayendo, bueno, una tensión que extraes de corriente directa de un panel y la quieres transformar a sinusoidal y quieres inyectar cierta cantidad de energía, es un tema particular. Y el tema de almacenamiento es otro tema que también es muy extenso, pero sí hay mucho trabajo que se está desarrollando en esta parte, tanto en la parte de control y la parte de almacenamiento y la parte de electrónica de potencia. Bueno, todo el mundo está trabajando en esto y eh, pues sí es algo muy extenso. Ok, mira, muchas gracias por el dato. No sabía que se llamaban volantes de inercia. Sí, yo me imagino que sí son volantes de inercia, porque es una masa muy grande que está produciendo energía eléctrica, a partir pues sí, de energía mecánica. Sí, de hecho, creo que uno de mis asesores hizo un trabajo con volantes de inercia, o no sé si fue él, pero hay gente aquí en México que sí ha trabajado mucho con los temas de almacenamiento. En Morelos, las personas del CENIDET, creo que sí estaban trabajando
con ese tipo de temas. Nosotros aquí en Ingeniería Eléctrica en Zacatenco nos hemos especializado más en la parte de control. Es por las líneas de investigación de los profesores, pero sí creo que es una muy buena área de oportunidad trabajar en la parte de almacenamiento, porque a final de cuentas eso también está relacionado con lo que estamos haciendo y también son tópicos que hay que emplear. En el caso de la tesis que estoy desarrollando actualmente, no contemplamos la parte de almacenamiento, por eso pues mis conocimientos en cuanto a la parte de almacenamiento sí son muy básicos, son limitados, pero sí es algo muy, muy importante. De hecho, una de las críticas que me hacía un profesor es que cómo resolvía lo de las intermitencias y pues la verdad es que mi tema de tesis pues no está como que contemplando la parte de las intermitencias, aparte de que es energía fotovoltaica, ¿no? Entonces ahí como que hay un problema ahí de que si hay una nube y tapa el sol, ¿qué es lo que va a pasar? Pues claro que voy a dejar de producir energía. Entonces, eh, sí, vaya, eh, es una muy buena área de oportunidad aquí en México. Ok. Oye, entonces, digamos que en la parte que tú estás trabajando y como mencionas que se especializan ahí en pues en la CEPI en la que estás, es un poco similar a lo que trabajan ahí en Culhuacán, o sea, están trabajando con los convertidores, Sí, control sobre los convertidores, todo eso. ah, ah, es algo parecido, parecido. Yo tengo el gusto de conocer al doctor Ismael Araujo. Lo que me he dado cuenta que él trabaja más como que con sus alumnos es la parte del desarrollo de los convertidores. También trabaja algunos tópicos de control. Eh, en este caso, lo que se está pretendiendo hacer aquí en la sección de posgrado, porque es un área de investigación relativamente nueva aquí en Zacatenco, tiene como 3, 4 años que están trabajando con la parte de fotovoltaicas, eólicas, electrónica de potencia. Como que nosotros nos estamos orientando más al control y CIME Culhuacán sí se está dedicando más como que a la parte de innovar en la parte del hardware de los convertidores. Entonces, de hecho, yo estoy trabajando con una estructura así bien clásica que es un convertidor de 2 niveles. Es monofásico de 2 niveles, es un puente H prácticamente. Y por ejemplo, tengo un compañero que está trabajando ahí con una topología de flyback, una topología de flyback intercalado que se me hace algo muy interesante para aplicaciones de vehículos eléctricos. Entonces, yo veo que Culhuacán como que sí se está especializando más en la parte o no sé si sea el doctor Araujo, que es el que está trabajando más en la parte de innovación en la parte de hardware, pero también trabajan control. De hecho, hay investigadores muy buenos en control ahí en Culhuacán. De hecho, para mí la sección de investigación de Culhuacán es muy, muy buena. Y pues sí, yo noto esas diferencias, como que aquí nos estamos más orientando a la parte de control. Ok, sí, de hecho, bueno, yo creo que Jesús lo puede platicar de mejor manera, pero sí, yo también he visto, o bueno, lo que estoy en la maestría en Culhuacán, el doctor Araujo se enfoca mucho pues, en el desarrollo pues, del hardware, ¿no? Precisamente. Y también está, por ejemplo, el doctor Domingo, que también hace electrónica de potencia, pero como más enfocado hacia el control. Y está el doctor Leobardo, que fue el asesor de Jesús. No sé qué hay como que, ¿qué podrías comentar, Jesús? Pues sí, con el doctor Leobardo también está tratando de innovar en las topologías. Bueno, de hecho, a mí el trabajo que yo hice fue de modelado de un convertidor que, bueno, ya lo tenían trabajando, pero la explicación del por qué funcionaba fue lo que me tocó a mí. Sí, y es algo curioso porque a uno, bueno, cuando uno está en la licenciatura y ve electrónica de potencia, dice, ay, pues conectar, bueno, en mi caso yo pensaba que era conectar triacs, SSRs y todo eso, pero
cuando me voy adentrando en la electrónica de potencia me doy cuenta que no solamente son dispositivos de potencia, que la electrónica de potencia moderna sí requiere que tú tengas un dominio en cuanto a máquinas eléctricas, que tengas conocimientos de electrónica analógica, que sean sólidos, que conozcas los dispositivos semiconductores, pues tengas un buen conocimiento. Y no solamente eso, sino que tengas conocimientos de sistemas digitales. Y no solamente que tengas conocimientos de sistemas digitales, sino que sepas bien, por ejemplo, cómo implementar un sistema de control en un sistema digital, que ya es otro boleto completamente, ¿no? También teoría de control, modelado. Bueno, es un área muy interesante. Por eso es que a mí me gustó mucho o a mí me agrada mucho la electrónica de potencia, porque creo que es un área de las más completas en ingeniería eléctrica y es muy interesante y es de las más completas que hay. Aprendes mucho. Sí, ahí también estoy de acuerdo contigo y de hecho me parece que para ti pues debe de ser algo también pues no solamente completo, sino algo muy bonito porque pues también ves un poco de la química, ¿no? De los semiconductores y la física también. Sí, también es algo, por ejemplo, en la parte de sistemas fotovoltaicos, que eh, cuando empecé a ver cómo trabajaban los sistemas fotovoltaicos, pues sí, es algo totalmente, eh, fue algo totalmente nuevo para mí y me quedé así bien maravillado de la magia que producen los semiconductores así a nivel atómico para que cuando llega un fotón puedas producir un electrón y después de ese electrón puedas obtener esa energía y la puedas inyectar a la red. O sea, es algo, es algo muy interesante. Ok, pues no sé si tengas más preguntas, Jesús, por ahí. ¿Alguna cosa que se nos está yendo? Me parece que pues ahorita por el momento no. Ok. Bueno, digamos, ya para ir cerrando, me surgió ahí una duda y también Claro. para que lo conozcan todos los escuchas. Ahí en la CEPI que estás, ¿en qué digamos que cuáles son las áreas de investigación, ¿no? Por si a alguien le interesa Sí. añadirse. Bueno, yo actualmente estoy trabajando en la sección de posgrado de investigación de ingeniería eléctrica de Siemens Zacatenco. Y esta sección de posgrado, su fuerte, lo que es más fuerte son los sistemas eléctricos de potencia. Entonces, la mayor parte de los ingenieros que, por ejemplo, están trabajando en SENACE o en CFE, que tienen maestrías son egresados. De hecho, creo que si no es la sección de posgrado más fuerte en el país en cuanto a ingeniería eléctrica, está en el top 3. Resulta que aquí, aparte de tener líneas de investigación de sistemas eléctricos de potencia, tenemos también líneas de investigación de electrónica de potencia, control de máquinas eléctricas, sistemas digitales. Ahí en sistemas digitales creo que pues sí necesitan actualizarse un poquito porque los profesores que actualmente están trabajando pues puro microcontrolador, ¿no? Mientras que ahí en Culhuacán creo que ya andan ahí, bueno, desde hace tiempo trabajan ya con algunas otras cosas. Como que estamos más orientados a lo que son sistemas eléctricos de potencia. Pero pues sí, la especialidad de la casa de aquí, de la CEPI de Siemens Zacatenco, en eléctrica, sí son sistemas eléctricos de potencia. Ok, pues bueno, ya lo escucharon por si hay algún interesado, ¿no? Y que quiera igual pedir informes. Y pues bueno, digo, por mi cuenta ya no tengo de momento más dudas.
No sé si quisieras dar como un mensaje final, José, para todos los que nos están Sí, escuchando. bueno, pues el mensaje que les doy es que a las personas que quieran estudiar un posgrado es una eh, es algo que los va a enriquecer bastante. A las personas que pues quieran trabajar en esta parte de electrónica de potencia, en el caso de energías alternas, pues es lo del futuro también, o sea, es algo que indudablemente se va a desarrollar bastante en, en el país y también a nivel mundial. Y pues que pues también puedan bueno, también puedan ver que esta parte de ingeniería eléctrica es amplia y también muy interesante. Ok, muy bien, pues bueno, José, realmente la hemos pasado bastante bien, ha sido muy ilustrativa la charla contigo y pues no nos queda más que pues, agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros y pues como les comentamos a todos nuestros invitados, las puertas de estado transitorio siempre van a estar abiertas por si después quieres pues volver a venir y platicar de algún otro tema o algo por el estilo, ¿no? Este, y pues bueno, ahora sí que sin más que decir, pasamos al estado estacionario. Y no sin antes recordarles a todos que nos pueden escuchar en Google Podcast y en Evox. Y si les gustó este podcast, no se olviden de darle like, compartirlo con todos sus conocidos y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros siguientes podcasts. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.